bienvenidos a nuestro programa Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Antes de comenzar con nuestro tema, que es bastante interesante, el tema que tenemos hoy día, también nuestros invitados, quiero aprovechar de invitar a toda la comunidad a que visite la Feria Internacional del Libro Psicosur Antofagasta, Chile, de este año, la segunda feria literaria, ya lo dijo la ministra de Cultura, más grande del país. Así es que no se lo pierdan, está, ya hasta el 3 de mayo, todos los días de corrido, pueden ir desde las 10 de la mañana, en horario continuado, y nosotros como Universidad Católica del Norte gentilmente también los queremos recibir en nuestro stand para que conozcan nuestras ediciones universitarias, el quehacer de la universidad, y también tenemos actividades entretenidas, ¿sabes? Este sábado 25 de abril, para los que quieran disfrutar de la música clásica, se presenta nuestra orquesta clásica UCN, al mediodía en las dependencias de la FISIC, en Ferrocarril, para que por favor vayan en familia y disfruten de esta gran fiesta de la cultura. Ahora, entrando a lo nuestro, vamos a dar la bienvenida al tema de hoy: prevención y seguridad ante emergencias climáticas, particularmente lo que nos pasó en la zona norte, que, valga decirlo, todavía hay gente en situación muy complicada, muy compleja. Hay gente que digamos no tiene hogar, que está buscando cómo salir adelante de nuevo, perdieron sus empleos, ya lo hemos dicho en programas anteriores, abordados desde otros puntos de vista. Pero como siempre, y antes de presentar a nuestros invitados, vamos con nuestra notita introductoria. Prevención y seguridad ante emergencias climáticas. Las recientes lluvias y aluviones que golpearon con fuerza al norte de Chile no son un fenómeno nuevo y aislado, ya que diversos estudios muestran que el desierto de Atacama en los últimos 10.000 años ha presentado diferencias climáticas con cierta periodicidad, incluidos periodos de aumento de las precipitaciones. Esta visión se aparta del estereotipo del desierto más árido del mundo con que se suele adjetivizar a esta parte del territorio nacional, y que quedó en entredicho con los sucesos ocurridos el 25 de marzo del presente año, cuando localidades como Taltal, Copiapó, Tierra Amarilla, Paipote y Chañaral, entre otras, fueron afectadas por fuertes lluvias que no se registraban en esos lugares desde hace décadas. Lo inesperado de este tipo de fenómenos, en una zona normalmente árida, sumado a la poca preparación de los habitantes de la zona norte de nuestro país, configura una de las mayores catástrofes que ha golpeado a nuestro país, demostrando la poca preocupación de la comunidad en aspectos de seguridad, pudiendo evitarse alguno de estos daños con acciones tan simples como un plan amplio de emergencia familiar. Sobre este tema conversaremos hoy en esta nueva edición del programa Ver Más Allá. Ahí estábamos entonces con un pequeño contexto, recordando, recalcando la situación en la que se encuentra nuestra zona norte, y que quizás para muchos y que no son conocedores de la materia o de las circunstancias de cómo ocurren estas emergencias, estamos en la zona más árida del mundo, estamos en un clima particular donde son situaciones no comunes, pero para eso vamos a hablar con los expertos. Hoy día nos visita el doctor Cristian Herrera, hidrogeólogo y docente de la carrera de Geología de la UCN. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Y Marcelo Fuentes, jefe de carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente UCN. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, gracias, Paula. Gracias por la invitación. Qué bueno que estén aquí, estimados. La verdad es que vamos un poco primero como conversando, analizando y viendo qué pasa con esta situación y poder mirar un poco más de lejos. No sé, Cristian, ¿nos puedes comenzar contando un poco de la situación que se presentó específicamente en esta gran lluvia de la zona norte, específicamente en Atacama? La verdad es que este fenómeno que ocurrió el día 25 de marzo y continuó un poquito más el 26 en la noche, aunque no se notó. Que fue el peor día. Sí, efectivamente. Es un fenómeno que es bastante poco común. Los registros meteorológicos en general no muestran precipitaciones que ocurran en el mes de marzo tan importantes, y sobre todo en la costa. Los fenómenos lluviosos en la costa en general se registran en los meses de invierno y son de muy poca cantidad. Yo no soy meteorólogo, pero los antecedentes que hemos reunido como parte de una investigación que estamos desarrollando de este fenómeno preciso junto a otros investigadores en el marco de un proyecto Anillo del departamento del programa de doctorado de Ciencia Geológica, las primeras indicaciones nos muestran de que precipitaciones importantes se registraron tanto en la costa
como en las partes altas de la precordillera y cordillera. Venía de allá, ¿o no? Prácticamente. ¿no? Curiosamente este fenómeno los meteorólogos lo han catalogado como uno de los más extraños y que no habían observado con anterioridad por la cantidad de precipitaciones que se registró. Y básicamente indican de que se trataría de un núcleo frío en altura, el cual se localizó frente a las costas de Antofagasta. Del norte de Chile en general. Del norte de Chile en general, efectivamente. Y actúa a modo de, si lo puedo, para que lo entiendan a lo mejor los auditores, se empezó a actuar como forma de trompo. Empezó a girar como un pequeño ciclón. Y empezó a traer masas de aire húmedo desde las zonas más ecuatoriales, tanto desde el Océano Pacífico, como también se menciona que hay aportaciones de humedad desde la Amazonía. Claro. Y así se fue alimentando y fue generando un alto de nubes convectivas a lo largo de toda esta zona, las cuales fueron capaces de dar lugar a estas precipitaciones. Ahora, lo de desiertos más áridos del mundo a veces se contradice con este fenómeno, el cual para este caso es algo nuevo que no se conocía, pero que no quiere decir que no se haya registrado en el pasado. A lo mejor nosotros con la ciencia, con las observaciones que estamos haciendo en la actualidad, estamos logrando observar este tipo de fenómenos, pero eso no quiere decir que no se hayan registrado en el pasado. Claro, porque estamos acostumbrados al invierno altiplánico. Sabemos qué es lo que pasa en verano, que la gente que visita o no conoce dice por qué llueve en verano en las zonas del interior, cuando incluso quieren pasear o conocer y se encuentran con el desastre que de verdad afecta bastante a las comunas año tras año, aunque saben que va a ocurrir. Correcto, es efectivo. Hay varios ciclicidades y lazos de tiempo de distintos periodos. Por ejemplo, como tú bien mencionas, el fenómeno del invierno boliviano es un fenómeno que ocurre anualmente. Sí. Sabemos que todos los años, en verano, en la gran mayoría, sobre todo cuando hay fenómeno niño de las corrientes marinas oceánicas, se van a producir precipitaciones importantes en el altiplano. Esto como consecuencia de una serie de factores que permiten la aridez. Por ejemplo, el anticiclón que está permanente sobre el Océano Pacífico, aquí en el frente a las costas del norte de Chile y Perú, se debilita. Y eso permite que las humedades desde del Atlántico vía la cuenca amazónica alcancen un poquito a dejar su humedad en el altiplano, y eso es un fenómeno, por ejemplo, de tipo anual. Hay fenómenos del Niño que son también interanuales. Hay fenómenos, hay otro fenómeno también asociado al Niño, pero que tiene rasgos que ocurren cada década, y así podríamos ir viendo ciclicidades que tienen distintas periodos de tiempo, longitud de periodos de tiempo. Pero lo que ocurrió ahora fue bastante particular y podría volver a ocurrir. Mira, eso yo creo que para ser bastante certero con la información que se maneja hoy día, yo creo que no se podría afirmar. Es decir, el problema que tienen todos estos fenómenos es que tienen mucha incertidumbre. Y yo recalcaría la palabra incertidumbre como algo que tendríamos que manejar con cuidado, en el sentido de que se pueden hacer pronósticos, se puede hablar por ejemplo, de cambio climático, que tanto se habla hoy en día. Sí. Se dice, mira, esto es como consecuencia de lo que está ocurriendo, por los efectos. Eso es lo que uno dice a priori con tanto evento y desastres naturales que hemos estado registrando en los últimos años. Efectivamente, pero el registro geológico histórico, por ejemplo, de los últimos 10.000, 14.000 años en el norte de Chile nos muestra que nunca ha sido así, el clima nunca ha sido estable. En estos últimos 14.000 años han habido periodos tan húmedos que, como por ejemplo, hace entre 14 hasta 9.000 años atrás, donde hoy en el altiplano tenemos grandes salares. Te estoy pensando en el salar de Ascotán, en varias lagunas altiplánicas, Tuyato, en fin, Punta Negra, donde hoy hay grandes salares. Hubieron grandes lagos que tenían hasta 30 metros de profundidad. O sea, hubo un periodo muy húmedo, el cual permitió que se generasen había otro clima. Básicamente sí. Lo que estoy tratando de decir, había otro clima que después, cambió a periodos más áridos, han venido otros húmedos. El clima ha sido distinto en el altiplano con respecto al clima como se ha comportado en la costa de donde vivimos nosotros, donde sabemos que han habido eventos climáticos más húmedos. Por mencionar un ejemplo, ¿sí? El caso de los manantiales que nosotros tenemos acá uno muy cerquita, en la Chimba, ¿no? Sí. En la Chimba, en Morro Moreno, en las cercanías de Paposo,
todos estos manantiales brotan pequeñas cantidades de agua, es muy poquita. Pero esa agua, en investigaciones recientes realizadas por la Universidad Católica del Norte, han sido datadas. Y esas aguas fueron recargadas, o sea, las lluvias que produjeron que se recargase la napa subterránea y que diese lugar a la descarga, ocurrió entre 5.000 y 3.000 años atrás. Ese periodo fue más húmedo aquí en la costa. Fue un periodo más húmedo donde hubo muchas precipitaciones, estimaciones preliminares a través de cálculos básicos, dan a entender que eran del orden de las precipitaciones que hoy ocurren en La Serena, a la latitud de La Serena. Entonces eso ya nos tendría que ir dando la idea, no son lluvias de ahora, sino que lluvias de entre 5.000 y 3.000 años. Entonces eso ya nos tiene que dar una idea de que el clima nunca ha sido constante, nunca ha sido estable, y que claro, perfectamente podría cambiar. Ahora, ¿cuándo va a cambiar? Eso no lo sabemos. Y por este solo fenómeno que ocurre ahora, no se podría decir, mira, está cambiando el clima. O sea, no es algo como para... hay incertidumbre, hay que esperar todavía mucho más registro. Vamos a una pausa musical y ya seguimos en Ver Más Allá. ...58 años de experiencia... creando conocimiento con vocación social. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Ya estamos de regreso, queridos amigos. No se olviden Facebook y Twitter, UCN al día y Admisión UCN, si quieren hacer sus preguntas, alcances, comentarios, aprovechar de que tenemos acá la gentileza de nuestros académicos UCN, quienes nos están dando la información, contextualizando, respondiendo un poco a las inquietudes sobre este tremendo fenómeno que se presentó en la zona norte. No estamos libres de fenómenos. Ayer nomás estábamos hablando justamente que lo que está pasando en Calbuco. Un gran abrazo a la gente del sur para que ojalá no pase a mayores y puedan tomar las medidas necesarias, que todo funcione bien, que la gente no colapse también, no se estrese y estábamos justamente hablando con Cristian sobre el fenómeno particular de acá de la zona norte con las lluvias, de la incertidumbre por no saber también cómo y cuándo van a suceder y cómo prepararnos. Y eso es justamente lo que queremos conversar también con Marcelo, jefe de carrera de prevención en la Universidad Católica del Norte. Marcelo, ¿cómo estamos en cultura de seguridad y de prevención? Porque lo último que se ha estado siempre reforzando es el tema de los tsunamis, terremotos, la evacuación, pero ¿cómo nos comportamos ante este tipo de situaciones y cómo nos ves así como radiografía, como sociedad? Mira, Paula, una cultura preventiva es un proceso complejo que se debe elaborar en la sociedad y que de cierta manera incluye muchos factores, y además tiene que ser a través de un proceso sistemático, es recurrente. Te puedo decir algunas indagaciones sobre el evento que ocurrió en marzo, y que lo primero que se escuchaba en la noticia, en los reportajes, es que hubo un desconocimiento, no se esperaba tal cantidad de lluvia. Muy bien decía Cristian, es decir, son eventos o fenómenos muy particulares que tienen una incertidumbre, y en ese sentido como sociedad debemos primero reconocerse consciente de esa incertidumbre y a la vez poder manejarla, y manejarla de una forma muy adecuada, porque estos fenómenos no tienen la capacidad de detenerse, es decir, va a existir siempre. Tsunami, terremoto en la zona norte, ahora estas lluvias. Por lo tanto, lo que debemos hacer en emergencia es poder minimizar o mitigar, ¿cierto?, las consecuencias. Hubo descoordinación, los canales de comunicación, pero fallaron plenamente. La fibra óptica fue el principal que estalló, que no hubo comunicación ni por internet, ni por telefonía, nada. Y además la preparación que tenían la autoridad en stock de elementos de emergencia también era muy bajo. O sea, los teléfonos satelitales que no estaban, por lo menos los de la municipalidad acá, no estaban operativos. Operativos, exactamente. En una entrevista de Karen Rojo se encontraron con la situación en el momento. Exactamente, y eso hace que son síntomas de que en realidad dentro de lo que es la gestión de emergencia,
en los distintos niveles de autoridad, tanto local, regional o nacional, hay una cierta, yo diría, como enfermedad, porque no se están haciendo bien las cosas. Chile, y bien todos lo saben, es un territorio de condiciones climáticas agresivas, y eso lo sabemos por lo que está sucediendo en el sur con toda la parte de la erupción del volcán, lo que es el tsunami, lo que son movimientos telúricos que existen. Entonces tenemos que ser conscientes y ya tener esa capacidad de autocontrol y autoplanificación para enfrentar estos eventos. Y eso es lo que en realidad deberíamos comenzar a realizar. Y esa cultura preventiva no va a surgir principalmente a nivel familiar, porque si te das cuenta ya ocurre esto y esperemos ya a fin de año y ya todo se olvidó, todo va a quedar intacto, es decir, el día a día nos consume. Sí. A nivel familiar. Es decir, el año pasado hubo todo esto simulacro de tsunami, se refortaleció mucho el kit de emergencia, cómo evacuar, el plan familiar, pero quedó hasta ahí. Es decir, yo pienso que ahí la autoridad o el gobierno o los organismos encargados deberían hacer un proceso sistemático de evidenciar, ¿cierto? Y ser consciente a las familias de cómo se deben preparar. Hay un tema que ONEMI de cierta manera ha tratado de elaborar, que ha generado toda una campaña de familia preparada, de entrega de información, pero no todos les llega esa información. No todos tienen acceso, o en los canales quizás hay que reevaluar qué canales se están usando para llegar a la gente con ese mensaje. Exactamente. Uno entiende acceso el otro día, cuando ya todo el mundo lo puede saber, dependiendo si uno quiere informarse más allá o no, quiero aplicarlo o no, eso ya es responsabilidad de cada uno, pero tener la información. Exactamente. El director ONEMI, Hernán Vargas, hizo una entrevista al Mercado de Antofagasta el 27 de marzo y dice que fueron 2 días después. Y hace una crítica que yo encuentro, concuerdo muy bien con él, que de cierta manera ONEMI tiene un enfoque, o cómo se ha enfocado su gestión es reactiva. Y eso, sabemos todo que la reacción cuesta más que la prevención. Y ya con el 2010 deberíamos haber empezado a... Mira, nos pidió la pausa comercial, pero voy a dejar algo ahí. El centralismo afecta a este tipo de preparación. A la vuelta. ...86% de los académicos con postgrado... formando ciudadanos responsables. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Radio Sol está presentando Ver Más Allá, programa de la Universidad Católica del Norte. Ya, amigos, estamos de vuelta en nuestro programa Ver Más Allá. Estamos con Cristian Herrera y Marcelo Fuentes, ambos de la Universidad Católica del Norte, y hemos estado conversando sobre prevención, seguridad y las condiciones y características del fenómeno que hemos vivido hace unos días atrás en las 2 regiones, en la segunda y la tercera región. Marcelo, estábamos conversando sobre nuestra cultura en seguridad, sobre nuestras instituciones y nuestro comportamiento como familia. Aquí hay un tema de prevención de individuo y prevención de instituciones. Yo dejé ahí como abierta una pregunta si el centralismo, la centralización, como todos le llamamos, afecta también a este tipo de políticas, porque se piensa todo desde Santiago, se envían gente cuando es necesario, pero no sé si las campañas estarán diseñadas para cada zona en especial. ¿Habrá un trabajo ahí preventivo? En todo ámbito, no solamente a nivel de cultura preventiva, en todo ámbito el centralismo tiene o establece restricciones en gestión, en todo ámbito. Ahora, en lo que es gestión de emergencia, principalmente, claro que puede tener un factor más predominante en algunos eventos, que puede provocar ciertas fallas, como la adquisición de bienes de emergencia para la entrega de los damnificados, etcétera.
Recién conversamos también en la pausa que hoy en día a nivel de gobierno, políticas centrales, que cuando ocurren catástrofes, principalmente lo que se hace es un estado de exclusividad de excepción constitucional. Sí. Y eso genera que de cierta manera a nivel de adquisición de bienes se hace mucho más expedito, es decir, se entregan los recursos a personas, a una persona, en este caso fue al general Claudio Hernández, que lograse manejar, ¿cierto? Y normalizar todo lo que ocurrió. Entonces, lo mismo está ocurriendo ahora en Calbuco. No se demoraron ni un par de horas y declarar, o sea, ya está un poco la lección aprendida. Claro, de todas maneras, sí. De decisiones. Lo que se debe hacer en cultura preventiva es que, si bien tomar estas lecciones que está ocurriendo a nivel de país, a nivel de región, con una frecuencia mayor, y no olvidarla, y mantener, seguir, proseguir, mejorar las cosas. Y yo creo que a nivel de autoridades locales y regionales, esa lección se tiene. Es decir, he visto de cierta manera que hay todo un procedimiento de recuperación de las vías públicas, de propuesta de construcción de nuevas vías fluviales en las quebradas. Entonces, claro que existen las elecciones, la cultura preventiva, pero debe mantenerse, es decir, debe estar siempre latente, consciente, con campañas, y utilizar, como tú decías, los medios necesarios para que esto prosiga y minimicemos lo que son las consecuencias a nivel familiar, que eso es lo que yo creo que cada ciudadano de esta ciudad, comuna o región quiere: mantener una calidad de vida y un nivel de seguridad adecuado. Josefa, a través de Facebook nos pregunta, y sobre lo mismo, ¿existe cultura de seguridad particularmente en Antofagasta? ¿Qué pasa en nuestro nivel más cercano? Cultura de seguridad, mira, yo bajo lo que he tenido en conocimiento de la ciudad, yo llegué hace muy poco a la ciudad, pero he visto que se tiene conocimientos generales. Puede ser también un aporte el trabajo que se tiene en la minería, donde ahí, ¿cierto?, se bombardea de prevención, de seguridad, y eso puede ser transmitir a la familia. Entonces hay ciertas nociones, cierto conocimiento, y de cierta manera también en emergencia ocurre un comportamiento que yo he visto de agrupación, de colaboración muy fuerte en esta ciudad. Y eso hace que en realidad quizás de lo que no se tiene planificado se va improvisando, pero se va improvisando a través de grupos, y eso va mejorando, ¿cierto?, la respuesta que podemos tener. Sí, hoy, y sobre lo mismo, ahí igual, Cristian, no sé si quieres también darnos tu opinión. Nos hace falta prepararnos para, no solo para terremotos y tsunamis, sino para también erupciones de volcanes. Vemos lo que está pasando en Calbuco y no sabemos si es probable que pueda pasar también en nuestros volcanes del norte. ¿Cómo poder tener claro ante qué fenómenos, principalmente como Chile, que es sus condiciones particulares que tiene, debiéramos tener como en atención? Y de ahí entramos al tema de nuevo prevención, cómo podemos unificar esa cultura. Bueno, efectivamente Chile es un país muy complicado. El norte no se escapa de esa posibilidad, y así como en el sur hoy día estamos viendo en Calbuco el tema de las erupciones volcánicas, aquí en el norte también tenemos gran cantidad de volcanes activos. La diferencia quizás con el sur de Chile es que la localización de estos volcanes más activos está en una parte donde no hay grandes centros urbanos, no hay grandes ciudades. En el caso, por ejemplo, claro, se me viene a la mente, por ejemplo, correcto, pero por ejemplo aquí el volcán Láscar, que es uno de los más activos de la región. Está Taladro, un pueblo muy chiquitito que se evacúa rápidamente si es que hay una emergencia. Hubo una erupción en la década de los 90 importante, no fue pequeña, fue importante, pero digámoslo de una manera coloquial, pasó prácticamente desapercibida por la población en general. ¿Por qué? Porque está en una zona donde no hay mucha población. En ese sentido, yo estaría relativamente tranquilo por los efectos que podría tener el volcanismo en el norte de Chile, al menos en la región de Antofagasta, que es
la que más conozco. Y bueno, sí, y por supuesto lo que no se nos escapa tampoco dentro, aparte de tsunamis y terremotos, está el tema de los riesgos aluvionales. Los riesgos aluvionales yo creo que después de, o con los terremotos, podrían ser los más peligrosos que nos acechan aquí en el norte, como lo que sucedió ahora último, que estábamos conversando anteriormente. Y este tipo de fenómenos sí que pueden ser bastante peligrosos por el efecto que, bueno, lo que ocurre es una lluvia que cae, una gran cantidad de lluvia. Bueno, en el norte 20 milímetros puede ser mucho, porque a diferencia de lo que sucede en el sur, aquí no hay una cobertura de vegetación que, por ejemplo, pueda interceptar parte de esta lluvia. Que absorba el agua. Correcto, o que pueda detener la escorrentía superficial. Claro, bueno, el suelo efectivamente puede absorber una cantidad de agua importante, pero si esta cae muy rápido, unos pocos milímetros, va a escurrir. Y cuando escurre, lamentablemente aquí tampoco hay vegetación, hay árboles que también detengan este escorrentía, o al menos hagan también efecto de paralé para que no continúe. Sí. Y eso hace que esto crezca como una bola de nieve que baja por las quebradas, que siga acarreando sedimento, todo lo que pille suelto en el camino, y finalmente desemboque en estos abanicos aluviales, que es donde se encuentra nuestra ciudad. Bueno, como conversábamos recién con Marcelo, aquí la historia de Antofagasta ya nos enseñó el año 91, de que con el tremendo aluvión que tuvimos, de que estos podían ser extremadamente destructivos. Aquí también murió tanta gente como a lo mejor lamentablemente sucede hoy en la tercera región, pero aprendimos. Yo soy positivo en ese aspecto, porque se tomaron lecciones, se construyeron estas piscinas aluvionales en gran parte de las quebradas más peligrosas, las que tuvieron mayores efectos en aquella oportunidad. Y como conversábamos en la pausa, no sabemos qué hubiese sido de Antofagasta sin esas piscinas. A lo mejor tendríamos una situación tan grave como Copiapó, pero estas piscinas seguramente ya cumplieron su papel. Y hay que agradecer que se tomaron medidas. Ahora, con esto que sucedió últimamente, bueno, tuvimos un problema fuerte, pero lejos fue mucho más suave de lo que ocurrió en aquella oportunidad. Y nos sirve para prepararnos, al menos a nivel como Estado, tomar los resguardos. Esta lección, se sacan nuevas lecciones, se va aprendiendo. Y lo importante es no olvidar, porque esto ocurrió en el año 91. Yo me acuerdo del año 91, era un estudiante de la Universidad Católica del Norte, y como mencionaba Marcelo, me acuerdo también de esta colaboración. Bueno, se generaron grupos de los estudiantes, fuimos a colaborar. Siempre la universidad y los tiene jóvenes, y los jóvenes sobre todo con su fuerza tienen y bueno, y me tocó verlos ahora y me recordé inmediatamente, eso se me vino a la imagen. Eso no se pierde. Y que nunca se pierda, porque la solidaridad es un valor que ya se está dispersando un poco entre nuestros vecinos. Cara a cara ya estamos tan aislados, pero ese es otro tema. Nos podríamos desviar entretenido, pero... Sí. Marcelo, sobre esto justamente y de los distintos tipos de casos que nos podríamos enfrentar como país. Estamos en un lugar súper... tuvimos mucha suerte donde estamos ubicados. El cordón de fuego, tenemos el mar, la cordillera, nos puede pasar de todo. Pero podemos prepararnos, como tener una cultura preventiva, como no solo para terremotos y tsunami, insisto en esto porque es como lo que más la gente relaciona a catástrofe, o lo que más tiene inserto el tema de la evacuación ante un tsunami o un terremoto, qué sé yo, pero hay muchas otras cosas que nos podrían afectar. Siempre existe la posibilidad de prepararnos. Yo pienso que en lo que son eventos de tsunami y terremoto, ya el año pasado se puede evidenciar cómo se actúa y hay una buena respuesta tanto a nivel de autoridades como ciudadanos. Entonces siempre hay una buena preparación. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que hubo todo un proceso de entrega de información, conocimiento, la instauración de la alarma, simulacro. ¿Te das cuenta? Hay toda una planificación. Ahora, ¿qué pasa con esta lluvia o caída de torrenciales de agua? Que en realidad el fenómeno, la característica es distinta, porque cómo uno va percibiendo el riesgo, porque cuando viene un terremoto uno se mueve y puede entrar en pánico. Sí, es muy rápido. Es muy rápido. El tsunami tenemos, ¿cierto?,
una alarma, un rango de tiempo para poder actuar. Pero ¿qué pasa con esta ayuda? Es decir, es gradual, uno no lo va percibiendo instantáneamente, y eso nos entrega una nueva lección, que no todo es rápido, es decir, también tenemos que estar conscientes, preocupados, y eso es una cosa que tanto de organismos de autoridad como a nivel familiar tenemos que evidenciarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo a nivel familiar? Porque ya el tema de autoridad, ahí tenemos que dejarles que hagan su trabajo para que pueda mejorar cada vez más y estar más preparado. Yo creo que es la intención. De todas maneras, nadie desea que la gente lo pase mal ante una nueva emergencia. Claro. ¿Qué podemos hacer para señora que está en la casa ahora, que nos está escuchando? ¿Qué podemos prepararnos? Nunca está de más repetirlo o darle alguna información que no conozca. ¿Qué podemos hacer como familia? Mira, como familia hay toda una planificación familiar. Y yo mencionaba al inicio, ONEMI tiene y existe una página que se llama familiaprotegida.cl, donde se entrega toda la información, el kit que debe tener, qué debe contener este kit, cómo debe haber un kit de supervivencia, qué se debe hacer frente a cierto fenómeno. Información hay. Lo que uno debe hacer es empezar a recolectar esa información, a evidenciar, a ver cómo trabaja mi vecino. En realidad hay, por ejemplo, hoy en día, no sé si se da en todos lados, pero es muy poco la relación de vecino que existe. Somos muy individualistas a veces, pero conversemos, hola, ¿cómo está? Y en caso de que ocurra algún evento, colaborar. La Junta de Vecinos, que también es una organización a nivel familiar que puede aportar, ayudar mucho. Lo que es la preparación interna de la misma familia. ¿Qué ocurre si existe un evento en horarios normales, tanto de trabajo, colegio? ¿Qué hacer? ¿Dónde ubicarnos? Punto de encuentro, Punto de encuentro, exactamente. Súper importante. Que sea libre de riesgo, digamos, de una zona segura. Exactamente. Entonces ahí hay varios tips que se pueden entregar en el sentido de que tenemos que organizarnos. Es decir, la mejor respuesta frente a una emergencia no es la improvisación, sino que la organización. Y la información está. Hay que buscarla, hay que indagar y hay que tener también la motivación, porque de cierta manera a veces, como mencionaba, pasa el tiempo, la tolerabilidad al riesgo va disminuyendo, es decir, como que lo vemos más lejano. El chileno es porfiado, si va que estamos con cosas. Pero que ya tenemos una historia, tenemos una historia y eso es lo mejor quizá que podemos rescatar, y lo hemos recalcado, Chile es un país dinámico. ¿Y qué pasa post la crisis? A ver, también hay un tema ahí que nos podríamos estar un poquito más preparados. ¿Qué pasó después de todo esto de las lluvias? También se levantó mucho polvo en suspensión. Después de que pasó, quedó toda la sensación de la gente que transitaba en las calles, con alergias, con molestias, digamos con ese como barro hecho polvo que empezó a circular. También hay cómo prepararnos en casa, o en algunos lugares se usa mascarilla, incluso por el tema sanitario, pero también acá se generó mucha molestia por el tema del polvo que quedó después. Claro, es todo un efecto, un agente en temas de salud también en temas de salud que es súper importante y que de cierta manera todavía estamos en la alerta sanitaria, es decir, el Ministerio de Salud tiene una alerta sanitaria y creo que está vigente hasta el 31 de julio. Donde hay ciertas campañas de vacunación, se refuerzan los recursos, se entregan muchas recomendaciones, por ejemplo, en la limpieza, higiene de la casa, también el consumo de agua potable, en lo que puede ser el cuidado familiar. Entonces, de cierta manera, como familia, hay que siempre estar precavido ante estos agentes, porque también la humedad trae que pueden surgir ciertos patógenos, porque al humedecer surge cierto masa microbiana y comienza a florecer ciertos patógenos que hay que tener ciertos resguardos. Y lo principal es que ahí en la familia uno tiene que, sí que hay síntomas, llevarlo a un centro asistencial. Si tengo un patio con la tierra ahí, regar. Hay que regar, limpiar, barrer. Cuando ocurrió la escorrentía con este barro,
mucha de la gente empezó a limpiar al día siguiente. Yo he visto en Antofagasta, por ejemplo, que ya la gente se está reparando sus techos. Eso es bueno. Entonces, en cierto sentido, como te digo, hay conciencia. Solamente hay que ser sistemático. Ese es mi mayor consejo. Y hay que buscar la información. Exactamente, la información está a un clic, como digo yo. Ya, sí, es verdad, también es una responsabilidad compartida. Nosotros como ciudadanos, en todo orden de cosas, tenemos que estar preparados, informarnos y si no, exigir lo que necesitamos. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, estimados, les agradezco, se pasó volando como siempre. A lo mejor en la próxima oportunidad, pero espero que no a partir de ningún desastre, sino solo de manera preventiva, poder conversar y poder aportar un poquito más a la comunidad con la información. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti, Paola. Cristian. Muchas gracias, Paola. Y nosotros nos despedimos hasta un próximo programa, el próximo jueves. Chau, chau.